Buenas noches, América. Las mentiras se hacen oficiales. 4 días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exhibiera un mapa aparentemente manipulado de la trayectoria del huracán Dorian para insistir en su teoría de que la tormenta iba a amenazar al estado de Alabama, el Washington Post reporta ahora que, a pesar de la falsedad, los funcionarios de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica le han pedido a sus expertos no contradecir al mandatario. El rotativo estadounidense ha tenido acceso a una directiva interna de la agencia enviada horas después de que Trump afirmara, sin evidencia, que Alabama probablemente sería golpeada mucho más fuerte de lo previsto. En esa directiva se pide a los profesionales de la agencia que no contradigan públicamente a Trump. La afirmación del presidente no fue inocua. La oficina de Birmingham de esa administración nacional se vio obligada horas después del mensaje del presidente a aclarar la trayectoria tras recibir una oleada de llamadas telefónicas de residentes alarmados por el mensaje del presidente. Trump pudo haberse equivocado, sí. Pudo haber incluido por error o falta de información a Alabama en la trayectoria de Dorian. Pero la defensa de Trump que hacen los altos funcionarios de la agencia es inaceptable. Más de un mandatario que tiene por costumbre recurrir a medias verdades o, cuando no, a mentiras directamente. Los ciudadanos merecen conocer la verdad. Y si un funcionario se equivoca, aunque este sea el presidente, deben saberlo. Lo contrario siembra el descrédito de la agencia llena de profesionales que hacen su trabajo pensando en el interés general más que en el de proteger a un político. Trump no durará para siempre y los huracanes seguirán llegando. Cuando Trump vuelva a decir medias verdades o mentiras y nadie le desmienta, ¿a quién deberán creer los ciudadanos entonces? Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y Santiago de Chile, y las 10 en Buenos Aires. Y esto es cuestión de poder. Bienvenidos. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas cuestiones de la actualidad a las que les queremos poner notas al pie o la voz de los expertos. La primera, el debate sobre el muro en Estados Unidos, y la segunda, el debate de las armas y la necesaria o no para algunos legislación para controlar la tenencia y uso de armas de fuego. Vamos con el primero. Hoy nos hemos levantado con un mensaje propagandístico, si me permiten, del presidente Trump diciendo que promete construir 800 kilómetros de muro antes de las elecciones del 2020. De momento, según el Washington Post, tras 2 años, más de 2 años, no ha avanzado esa promesa electoral. Y ahora el presidente tiene prisa para llegar a esas elecciones del 2020 en las que aspira a la reelección para decir que ha cumplido como mínimo con un fragmento de ese muro. Hasta la fecha no se ha visto, pero hemos buscado qué piensan los estadounidenses. Según Gallup, el 60% de los ciudadanos de este país se oponen al muro. Los datos son estos. Entre los que se oponen fuertemente y los que simplemente se oponen, suman 60. 6 de cada 10 dicen que no. Y esto aumentó de acuerdo a esta encuesta que tienen en pantalla respecto del año anterior, de mediados del año anterior. Y los que están a favor están alrededor del 40%, que suman los que están profundamente a favor, un 26%, y los que están simplemente a favor, un 14%. La encuesta, en el fondo, lo que revela es que la base de votantes del presidente Trump forman parte de ese 40% que de manera sostenida e inamovible le han dado apoyo. Y el presidente, cuando lanza esos mensajes como mandatario estadounidense, lo que hace, parece, es dirigirse a sus votantes. El otro gran debate que les decía es el de las armas. Y ahí hemos encontrado unos datos muy interesantes. Hay una gran polémica en Estados Unidos sobre si el Congreso debe legislar para introducir leyes que sean más restrictivas o que introduzcan un cierto control, sentido común, dicen algunos, para saber quién tiene armas y quién no tiene que tener por sus condiciones, por ejemplo, mentales o sus antecedentes violentos, para saber, para poner orden, porque es evidente que hace falta algún tipo de medida frente a los constantes tiroteos que hay en Estados Unidos. Miren qué interesante este trabajo en el que nos hemos parado a ver los datos, y es que de manera bipartidista los ciudadanos estadounidenses, de una manera arrolladora, están de acuerdo que tiene que haber una solicitud de antecedentes de todas las personas que compran armas de fuego en Estados Unidos. Y claro, algunos de ustedes me pueden decir, oiga, pero eso ya se hace, ¿no? No,
No en todos los estados. Hay gente que puede ir a comprar un arma y no le piden nada. Lo que dicen los estadounidenses es, de manera mayoritaria, en el 89%, que tiene que haber ese control de antecedentes para los potenciales compradores de armas. Esto es especialmente apoyado por los demócratas en un 96%, por los independientes en un 90% y, atención, también por los republicanos en un 83%. 8 de cada 10 republicanos están a favor de esta medida. ¿Qué pasa entonces? Hay una disfuncionalidad en el Congreso que hace que el interés de los lobbies, particularmente de la Asociación Nacional del Rifle, que se opone fieramente a esta medida, tenga más peso que el de los propios ciudadanos. Algo va mal, ¿no creen? Otras cuestiones de la actualidad nos llevan a El Salvador. Se acaban de cumplir 100 días desde que Nayib Bukele asumió la presidencia y ya se está haciendo recuento de lo que ha hecho y de lo que dijo que haría y no ha cumplido. Una medida que entró en vigor el pasado viernes y que hoy ya estaba en funcionamiento es el acuerdo al que ha llegado con la Organización de Estados Americanos. Y es la de la implantación de una comisión, que así lleva por nombre, Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, que por sus siglas responde a la CICIES. Es una comisión que va a actuar en El Salvador de manera autónoma, independiente, neutral y transparente. Así lo dicen las autoridades del gobierno de Bukele y también de la Organización de Estados Americanos. ¿Qué es la CICIES? Vamos a preguntárselo a Arnau Baulenas. Es coordinador jurídico del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, desde El Salvador. Señor Baulenas, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. ¿En qué consiste, en qué va a consistir esta comisión CICIES? Muchas gracias, muy buenas noches. Pues lamentablemente hasta la fecha no tenemos una respuesta certera de qué es lo que efectivamente va a ser esta CICIES. Creemos que el anuncio que hizo el presidente junto con la OEA, ¿verdad?, era más bien para intentar dar cumplimiento a una promesa que había hecho en campaña, que era dentro de los primeros 100 días de gobierno tener la CICIES. Del propio comunicado que sacó la OEA se ve más bien que parece pues como una mesa técnica de trabajo, ¿no? Que hay algunos acuerdos preliminares, pero incluso en el propio comunicado de la OEA se lee que se seguirá trabajando para alcanzar un convenio definitivo, ¿no? Esto lo que implica, o lo que nosotros deducimos, es que efectivamente se están trabajando con esta idea, pero que todavía es muy preliminar para poder conocer exactamente cuál va a ser el funcionamiento y cómo va a trabajar. Por lo que sabemos ahora, señor Baulenas, ¿qué resultados debemos esperar de esta comisión? Nosotros lo que esperaríamos es que fuera una comisión que efectivamente apostara a dejar unas capacidades instaladas en El Salvador en la lucha contra el crimen organizado, ¿verdad?, y en la lucha contra el crimen transnacional. Son investigaciones muy complejas, ¿no?, y esperaríamos pues, que la CICIES venga a reforzar el trabajo que ya se está realizando desde los últimos años en El Salvador y posteriormente deje, como decía, implementadas estas capacidades a nivel interno. Es la opinión de Arnau Baulenas, es el coordinador jurídico del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana desde El Salvador. Señor Baulenas, gracias, muy buenas noches. Y tiempo para nuestro artículo recomendado. Hoy nos fijamos en el que ha escrito Juan Arias, articulista de El País. En la página web leemos este artículo que nos lleva a la reflexión y son las disputas cainitas dentro del gobierno de Bolsonaro entre Jair Bolsonaro, el presidente, y su figura estrella, que lo catapultó en la campaña electoral y que ahora sigue teniendo más popularidad que el mismo presidente. Hablamos de Sergio Moro, es el ex juez de la Operación Lava Jato, que hoy es ministro de Justicia. Juan Arias hace una reflexión de cómo Jair Bolsonaro está minando el camino de su propio ministro de Justicia por miedo a esa popularidad que le lleve en alguna eventualidad a ser su sucesor. Juan Arias hace una reflexión, argumenta los motivos y nos dice cosas como esta. Lo cierto es que Bolsonaro está entre la espada y la pared. Por un lado, en las redes sociales apoya al ex juez de la Operación Lava Jato y por otra, el presidente tiene miedo de que el trofeo que exhibió al ganar las elecciones pueda aspirar a sucederle en el puesto.
Lo cierto es que a pesar de las risas y los abrazos en público, en la soledad de los palacios las cosas toman otro color. Bolsonaro ha empezado a colocar piedras en el camino de su ministro estrella. Se lo empezó a devorar por los bordes y ahora está llegando al corazón. No hace falta, en efecto, consultar a las viejas pitonisas griegas para saber cuál va a ser el final del ex juez estrella de la Operación Lavallato al frente del emblemático Ministerio de Justicia del gobierno autoritario de Bolsonaro. Y terminamos con la noticia en positivo, la que nos llega de Londres. Una joven e innovadora empresa, se llama Bullyback, acaba de presentar la primera camiseta biodegradable. Es esta. Está hecha de pulpa de madera y algas y tiene una vida útil como la de cualquier camiseta textil e industrial, pero en el momento en el que la desechemos, su proceso de biodegradación oscila entre las 8 y las 12 semanas. Esto es relevante porque solo con los datos oficiales de Estados Unidos, en el año 2015, que es el último año en el que hay datos oficiales, en Estados Unidos se desecharon más de 10 millones de toneladas de residuo textil, que representan del conjunto casi el 8% del desecho que acabó en vertederos que luego acabamos tapando, como si no existiesen. Y eso tiene que descomponerse. La industria textil es una de las más contaminantes, no solo por el proceso de biodegradación de sus productos, sino también por el proceso de su elaboración. Con esta camiseta se da un paso más para reducir esa generación de residuos en el mundo de la moda casi inmediata, de compra instantánea, que nos inunda, no solo en este, sino en todos los continentes. Es una buena noticia. Ya regresamos. Tiempo para el debate en cuestión de poder, para analizar la actualidad, donde escuchamos las voces de republicanos, demócratas, conservadores, liberales, hoy con las opiniones de Stan Beuger. El señor Beuger es economista, trabaja en el Instituto Estadounidense de Empresa, o por su nombre en inglés, American Enterprise Institute, y además es profesor de la Universidad de Harvard. Stan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Y con Leopoldo Martínez. El señor Martínez es analista político, es miembro del Comité Nacional Demócrata, conocedor de cuestiones de América Latina, pero también de la política estadounidense. Leopoldo, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Saludos, Stan. Gracias por estar ambos con nosotros. El día en el que quiero proponerles el análisis sobre las reacciones, las consecuencias de la guerra comercial de Estados Unidos y China. Parece que ha pasado al segundo plano en los últimos días, pero la realidad es que está más que nunca en un primer plano. Miren las consecuencias. El pasado fin de semana, no este sino el anterior, entraron ya en vigor los primeros aranceles de esa guerra comercial, lo cual quiere decir que paulatinamente los productos estadounidenses, algunos al menos, van a empezar a notar ese incremento de los aranceles. Lo que ahora conocemos es que esa guerra comercial ha provocado ya la exportación, la caída de las exportaciones chinas. ¿Es grave? Mira, aquí lo importante es entender que un arancel es un impuesto sobre los americanos. Eso es muy importante entenderlo. Y muchas veces un arancel puede introducir, sobre todo cuando se ubica en esos niveles tan altos, distorsiones muy difíciles de manejar en la economía. Teniendo en cuenta además que hoy día se han producido integraciones verticales en la cadena productiva de sectores muy importantes para la economía americana. El sector tecnológico, por ejemplo. Empresas como Apple y todas las que están a la cabeza en el mundo en materia tecnológica son dueñas de patentes, son dueñas de propiedad intelectual cuya manufactura ocurre en China, la del producto, la del teléfono, y en un conjunto de países al mismo tiempo. Esas distorsiones pueden ser difíciles de manejar y pueden terminar siendo muy perjudiciales para estas empresas americanas. Del otro lado está la retaliación. Si tú subes aranceles arbitraria y unilateralmente como parte de una política proteccionista, debes esperar que el otro país lo hará también. Y eso ya está afectando productos agrícolas, productos pecuarios y otros productos industriales donde los Estados Unidos tenían mercado en China y en otras partes del mundo. Les decía que caen las exportaciones y no les daba el dato. Según una encuesta de Bloomberg, han caído un 1% cuando el pasado mes, el anterior, esto del 1% es del mes de agosto, es decir, en julio, aumentaron un 3,3%. Y dicen los analistas de Bloomberg que la tendencia se va a mantener. Sí, pues yo estoy
De acuerdo, básicamente con todo lo que ha dicho Leopoldo. A mí lo que me preocupa es que hemos vuelto a nivel de crecimiento del 2% o algo así, y eso poco más de un año después de la gran reforma tributaria que hicimos a finales del 2017. La idea ahí era que se invirtiera más dentro de Estados Unidos en fábricas, en todo lo que quieras, en capital estadounidense, y eso no lo estamos viendo, y creo que en parte es por la guerra comercial. Lo que preocupa además es que no veo una manera obvia en la que se va a terminar esta guerra comercial. O sea, hay más aranceles anunciados que comenzarán el día 1 de diciembre, tanto de parte de Estados Unidos como de parte de China, y además hay cierta fricción también entre Estados Unidos y la Unión Europea. O sea, que ahí se puede abrir otra frente en esta guerra. Y, o sea, creo que la combinación de factores es preocupante. Sí. Muy preocupante. Sí. Y hay otro elemento coincidiendo, desde este lado del debate están contigo también en lo que dice, que es el tema del consumidor. El consumidor de los Estados... O sea, cuando tú tienes un producto que es más competitivo, aunque se produzca en el exterior, ¿verdad?, ese producto llega al mercado americano generándole ahorro al consumidor americano. Y la capacidad de ahorro de los americanos también tiene que ver con esos productos que vienen de otros países. Es cierto que eso puede tener el impacto sobre el empleo en algunos sectores, pero la gran pregunta que no responde esta visión del presidente Trump en materia de aranceles y en materia de la guerra comercial con China es: ¿realmente se perdieron esos puestos de trabajo como resultado del menor precio de estos productos o como consecuencia de la robotización en esos sectores de la industria? Hay mucha mano de obra en el sector industrial que ha pasado a ser parte de este capítulo doloroso, difícil, de que la automatización de las industrias desplaza la mano de obra y yo diría más, que incluso en el escenario más optimista, o sea, si vuelven los trabajos, digamos, que desaparecieron porque parte de la producción se desplazó a otros países, eso creará de nuevo una reestructuración de la economía estadounidense. O sea, habrá gente que ahora mismo está trabajando en sectores en los cuales ha especializado en Estados Unidos, sobre todo en los servicios, que acabarán perdiendo su trabajo si Estados Unidos se reorienta hacia la fabricación, que parece ser el plan. Claro, o sea, habrá perdedores ahí también. Hay un interesante documental que está financiado o inspirado por la familia Obama, y es el que pone de manifiesto cómo una fábrica de Ohio, que antes era de General Motors, que cierra por ese proceso natural, no solo ocurre en Estados Unidos, y que viene a ser ocupada por una inversión de un multimillonario chino que produce vidrios cristales para los carros. Para los carros. Y hace toda una introspección de cómo esos trabajadores pierden el trabajo, entran en crisis, cobran alrededor de $25 la hora y empiezan a trabajar, después de haber pasado por un periodo de desempleo, cobrando la mitad, $12 la hora. Y muchos de ellos explican cómo, a pesar de tener un trabajo, están luchando para mantenerse como clase media. Al final del documental uno se queda con la sensación, no sé si han tenido oportunidad de verlo, que por muchas promesas políticas que se hagan, la tendencia a esta recomposición de la industria estadounidense, como la de los países desarrollados, es inevitable. Pues claro, es que al final los consumidores lo que quieren son productos de calidad alta y de precio bajo. O sea, no, ahora que hemos mejorado la tecnología de producción y la eficacia del comercio internacional tanto, el consumidor no va a decir de repente: no, lo que quiero es un automóvil estadounidense de la calidad de los años 70 a un precio que es el doble de lo que estoy pagando por un Toyota. O sea que... Claro. Y lo importante aquí es ver lo siguiente: las cifras de desempleo estaban o están bastante bajas. En los Estados Unidos hoy día lo que hay es un desempleo estructural, como decimos en economía. 3,6 o 3,7. Sin embargo, comienza el sector privado ya a agregar menos empleo cuando lo comparas con años anteriores y sobre todo cuando lo comparas con la última cifra de agregación de empleo en el sector privado de la presidencia de Obama. Es decir, que esta política comercial comienza a producir cierta incertidumbre, cierta inquietud en sectores que tienen mayor potencial empleador, por ejemplo, el sector tecnológico, que la industria tradicional. Y la gran pregunta que tampoco encuentra respuesta en esta lucha comercial es: ¿qué hacemos para
calificar al americano que perdió su puesto de trabajo en este desplazamiento de los puestos de trabajo hacia otras actividades, para darle herramientas a efecto de encontrar mejores trabajos y mejor pagados también, que es lo que se llama el desarrollo de la fuerza laboral. O sea, ¿cuánto estamos invirtiendo en el desarrollo de la fuerza laboral americana a través de educación, capacitación? Por ejemplo, en el campo de ciberseguridad hay enormes oportunidades de empleo en los Estados Unidos si se hace una inversión adecuada para muchas de estas personas que perdieron su trabajo en sectores tradicionales de la economía. Antes de cambiar el tema. Pues sí, no hemos cambiado ninguna de estas políticas, pero lo que es importante acordarse también es que muchos de los trabajadores de los que hablamos en el Rust Belt perdieron sus puestos de trabajo hace 20 años ya. O sea, no es cuestión de reabrir la fábrica y vamos a volver al mundo que existía hace 20 años. Así no funciona. Sí, pero las últimas elecciones, las del 2016 presidenciales, algo tuvo que producirse para que esos estados diesen la vuelta desde el punto de vista de apoyo político a los demócratas para dárselo a los republicanos. Ya, pero lo que no podemos hacer es cambiar completamente el modelo económico por los votos de 200.000 personas en Ohio. Ni siquiera 200.000, 27.000. O sea, recuérdate que esa elección es un estadio de personas. 77.000 votos decidieron... 77.000 votos decidieron las elecciones. Es un campo de fútbol. Es un campo de fútbol. Perdón, el del Barcelona es más grande. ¿no? Es verdad, pero eso te ilustra la magnitud del problema. Y luego tampoco es que hubo un desplazamiento del voto demócrata hacia el voto por Trump, porque Trump sacó en Wisconsin, por ejemplo, menos votos que los que sacó Romney en el año 2012. Es decir, que tampoco es que él aumentó el nivel de votación republicano en esos estados. Lo que hubo fue, por un lado, una tercera y cuarta fórmula, Stein y Johnson, si lo que comparas también sacaron con la votos. pérdida de un punto de crecimiento económico, eso es el equivalente de 3 millones de estadounidenses. O sea, el orden de magnitud es completamente distinto. El daño que estamos haciendo comparado con los votantes. Es irresponsable. ¿Y Hillary ganó por más de 3 millones? ¿Por cerca de 3 millones? Sí, claro, el voto popular lo ganó por más de 3 millones de votos. Y fíjate de algo que es muy importante también traer a colación aquí, que es cierto que tenemos un déficit comercial con China muy importante. También lo tenemos con México. Pero en el caso de China, ese déficit comercial, es decir, los recursos que China captura por la vía del comercio, son luego reinvertidos por China en los Estados Unidos en deuda. Es el principal acreedor de los Estados Unidos, China. Si se diseñara un mecanismo de cooperación y de acercamiento diferente con China, en lugar de la confrontación, se podrían incluso estudiar fórmulas a través de las cuales ese reciclaje de dinero chino, esos excedentes que China maneja, lleguen a los Estados Unidos, no necesariamente a través de la inversión en bonos de la deuda pública americana, sino en oportunidades de inversión en áreas donde China puede ofrecer y agregarle valor a lo que existe en los Estados Unidos. La relación entre China y los Estados Unidos es ya una relación de interdependencia. El uno no puede seguir adelante sin el otro. Les propongo que cambiemos de asunto, hablemos de Afganistán y las conversaciones de paz que se tenían que producir este pasado fin de semana en Camp David, esa residencia de los presidentes estadounidenses muy cerquita de aquí de Washington, en el estado de Maryland, donde habitualmente se han producido históricas citas de avance diplomáticos, de acuerdos de paz. Pasó con Bill Clinton, con Jimmy Carter, con Ronald Reagan, y en esta ocasión Donald Trump pretendía sentar en la misma mesa en la semana del 11 de septiembre al presidente afgano junto a los líderes de los talibanes que se oponen al gobierno legítimo reconocido internacionalmente de Afganistán. Hay que recordar que los talibanes tienen vínculos afectivos y de coordinación con la organización Al-Qaeda, que es responsable de los atentados del 11 de septiembre. En esta semana es cuando el presidente Trump buscaba esa fotografía que buscaba un acuerdo de paz, que finalmente se truncó debido a un atentado que dejó un soldado estadounidense muerto, además de 11 personas heridas. En la Casa Blanca en las últimas horas ha habido voces discrepantes sobre lo que finalmente ha sucedido y el presidente Trump esta tarde ha asegurado que hay completa unidad dentro de la administración. ¿A quién creer? ¿Y tenía sentido esa reunión en Camp David esta semana buscando ese acuerdo de paz? Pues creo que hacerlo esta semana, la semana del aniversario de 9/11, no me parecía buena idea.
Lo que sí es verdad es que llevamos mucho tiempo en Afganistán, tanto el presidente Trump como el presidente anterior, el presidente Obama, quería terminar la presencia estadounidense ahí y no está muy claro qué estamos buscando, aparte de lo que puede ser una presencia constante, como la que tenemos en Corea del Sur o en Alemania. Bueno, el Departamento de Defensa ya ha dicho que va a haber un retén, aunque sea mínimo, de fuerzas estadounidenses en Afganistán. Mira, ahí hay una reflexión adicional que quiero colocar sobre la mesa. Ciertamente este tipo de conflictos en algún momento terminan en negociación. Y lo mejor es cuando la negociación es la que, en lugar de la muerte y la confrontación, es la que produce las soluciones. Y en esas negociaciones te tienes que sentar a veces con personas incómodas, personas con las cuales no es fácil sentarse a hablar. Lo difícil de imaginar en este caso es cómo habían estas negociaciones o estas posibles conversaciones que tejían este encuentro que se iba a dar sin que allí estuviera también el propio gobierno que en Afganistán gobierna ese con el apoyo de los Estados Unidos. Porque, es totalmente absurdo. Claro, porque llegar a un acuerdo con los talibanes lo podríamos haber hecho en el 2002. Claro. O sea, justo después de la invasión. Pero ahí hay un gobierno ciertamente apalancado en la presencia, en todo el proceso y en la presencia americana. Entonces, esa es una gran contradicción. ¿Tú sabes qué me produce a mí este episodio, Stan, Gustavo? Me produce como reacción que Trump sigue lanzando flechas en materia de política internacional. Yo lo que creo al final es que lo que busca es un éxito internacional cualquiera. O sea, lo que sea. Voy y me reúno con Corea del Norte, mañana con Afganistán. Sí. De pronto termina, en medio de toda la situación venezolana, también reunido con Maduro a cambio de un negocio petrolero. Es decir, este es un hombre que no tiene compás moral, que no tiene visión sistémica de la política internacional y de los elementos que forman parte de cosas tan complejas como esta. Pero es legítimo buscar la paz en Afganistán. Es legítimo buscar la paz en Afganistán, pero hay un gobierno allí que está fuera de esa conversación. Entonces no va a haber paz. Claro, al final no va a ser duradera. Negociar exclusivamente con los talibanes, dejando al lado al gobierno. Claro, no va a haber paz porque puedes producir una paz con los talibanes y los que están en resistencia van a ser los que hoy están en el gobierno. Es decir, esto es como un niño malcriado que tira piedras con una china, con una lanza, a ver a qué le da. Y eso así no se hace política internacional y el mundo está expectante porque que esto lo haga Estados Unidos tiene un impacto tremendo sobre los equilibrios necesarios a nivel internacional. Estamos en el debate de cuestión de poder hoy con Leopoldo Martínez y con Stan Beuger, quería pronunciar bien el apellido, que nos acompañan en este tiempo de análisis. Vamos a la pausa. Al volver hablamos del debate presidencial o de la nominación demócrata que se va a llevar a cabo en Texas este próximo jueves. Hablamos de las expectativas y de lo que dicen las últimas encuestas. Ya volvemos. Seguimos en cuestión de poder en nuestro tiempo de debate, de análisis, con nuestros invitados hoy con Stan Beuger del Instituto Estadounidense de Empresa y con Leopoldo Martínez del Comité Nacional Demócrata, analizando una actualidad que también tiene los ojos puestos en cuanto a política estadounidense se refiere al debate que el próximo jueves se va a llevar a cabo en Houston, en Texas. ¿A quién vamos a ver en el escenario? A 10 candidatos que buscan la nominación del partido. 10 de 20. Ya ha habido una primera purga. ¿Quién lidera esas encuestas? Hoy, de acuerdo a lo que nos dice CBS News, que ha realizado una encuesta de los estados que votan al principio, los early votes o early states, dicen esos datos que Elizabeth Warren parece que le van bien las cosas, que la intención de voto aumenta. Entre el mes de julio y ahora ha aumentado un 6% su intención de voto y está en el 26%, superando a Joe Biden, que tiene el 25% y se mantiene estable, seguido de un incremento de 4 puntos de Bernie Sanders, en 19% de intención de voto, y Kamala Harris. Pero aquí viene el truco, cuando a la gente le preguntan quién cree que puede ganar, derrotar a Donald Trump en una elección de 1-1, Joe Biden arrasa 77%, seguido de Bernie Sanders con casi el 60%, Elizabeth Warren el 55% y Kamala Harris 44%. ¿Qué nos dicen estas encuestas? Pues nos dice que el apoyo que tiene el vicepresidente Biden se mantiene bastante estable y ha sido así desde el inicio de la campaña, la verdad. La senadora Warren ha subido un poco, no sabemos si es permanente, también depende un poco de cada encuesta.
mientras que la senadora Warren realmente ha perdido el apoyo que ganó en los últimos Harris, meses. se refiere, Kamala Harris. Sí, Kamala Harris. Sí, o sea, creo que de momento está entre Biden y Warren. Coincido, o sea, Biden sigue arriba. En el promedio nacional abre una distancia de casi 10 puntos sobre el resto. Sí, consistentemente. Consistentemente. En la elegibilidad frente a los demás candidatos, también como esta misma encuesta lo registra, es muy cómoda su situación. Estos son los estados, los primeros estados. ¿Y cuáles están entre los primeros estados? Iowa, New Hampshire y Carolina del Sur. Es muy importante que Biden esté en los niveles que está en esos primeros estados. Esos no eran estados donde a Biden le iba a ir bien. Iowa y New Hampshire eran territorio favorable o fértil para Sanders y Warren. Y Biden se coloca ahí ya en diferencia de 1% incluso en New Hampshire con ellos. Lo cual significa que Biden, que va a ganar en Carolina del Sur por ventaja muy amplia según esa misma encuesta, y ahí hay un grueso de delegados que va a tomar, podría ganar New Hampshire e incluso podría ganar Iowa. Estamos hablando de diferencias mínimas. Supongamos que el formato de Iowa, que es el del caucus, el de la conferencia, es más complicado porque no es una elección abierta. En la elección abierta, en la primera de las primarias que se va a dar en New Hampshire, si Biden gana en New Hampshire y luego se alza, como es perfectamente previsible, con Carolina del Sur, luego entramos en lo que se llama el supermartes, en donde Biden va a tener una clarísima ventaja por el grueso de estados que se cuentan allí. Y quizás la próxima batalla interesante de ver, según esa propia encuesta, va a ser qué sucede en Nevada, que es un estado en donde Biden se ha mantenido siempre a la cabeza y Sanders y Warren ambos han hecho importante avance y se colocan mucho más cerca de lo que estaban hace un tiempo con respecto a Biden. En conclusión, va a ser un juego sumamente interesante. Yo creo que este debate del jueves va a decir mucho sobre cómo evolucionan las cosas. Sin duda alguna, la senadora Warren ha hecho un tremendo avance y Biden se mantiene arriba. En un análisis que leía recientemente y que esta encuesta vuelve a confirmar, porque el análisis era previo, es el de que hay 3 candidatos que tienen 2 dígitos de intención de voto. Y luego están el resto. Recuerden que hay 20, pero solo 3 tienen 2 dígitos en intención de voto, que son Joe Biden, Elizabeth Warren y Bernie Sanders. Pero claro, pues entre todos esos 17 candidatos hay bastantes votantes. Efectivamente. Sí. Pero hay una cosa que sí me llama la atención y es que el voto de la izquierda radical o más a la izquierda del Partido Demócrata hoy está dividido. Pero si ese proceso de eliminación de candidatos acaba haciendo que uno de esos 2 candidatos que son parte de esa izquierda, Bernie Sanders o Elizabeth Warren, tira la toalla, esos votos no necesariamente se van a ir con Joe Biden, más bien pienso que van a buscar... Es muy interesante, la encuesta de Morning Consult, que es la única que ha medido la segunda preferencia de esos electores, dice, y ahí es donde estamos cayendo en una trampa cuando pensamos que todos los votos de Warren van a ir para Sanders o viceversa. Probablemente no todos, pero no, en la encuesta de Morning Consult dice que más de la mitad van a Biden en ambos casos. Es que muchos votantes no son tan ideológicos y además Bernie, claro, su atracción es muy distinta a la que tiene Warren. Es también, tiene más de 70 años, es un hombre blanco, no es tan tecnócrata como Warren. O sea, hay más diferencias, no solo... Biden tiene un conector emocional con 2 audiencias que más allá del espectro ideológico son muy importantes en esto. La audiencia sindical y la clase media trabajadora. Biden es un hombre que tiene territorio bien ganado allí. Y luego Biden es el preferido del voto afroamericano y del voto latino. Julián Castro incluso, que es el único candidato hispano en la contienda, no ha logrado, desafortunadamente, trascender más allá del 2 o 3%, porque ciertamente la presencia de Biden... Sí, yo pesa además mucho. lo que diría es que veo muy difícil que Bernie deje la campaña antes de Super Tuesday. O sea, no lo va a hacer. E igual Elizabeth Warren. Sí. Ambos tienen una base muy sólida de donantes pequeños y pueden estar en la pelea hasta muy lejos. Por eso. De esos 20, este debate va a servir para que haya varios que tiren la toalla ya definitivamente, pues no, entre otras cosas porque no van a participar. Creo, porque los 10 están clasificados para el siguiente debate automáticamente ya. Y además vendrá otro No me más. refería a esos 10, sino a los otros 10 que no van a participar en ese pues debate. Pues ahí algunos sí que lo dejarán. Ya hemos visto que hay 3 candidatos que han dejado la campaña, incluso la senadora Gillibrand. Pero sí, o sea, hay por lo menos uno, Tom Steyer, que no se clasificó para este debate, pero sí para el siguiente. Y que puede llegar lejos. Él se va a también. quedar. Puede llegar lejos porque tiene cómo aguantar el esfuerzo, ¿no? Ahora bien... O sea, algunos sí, pero no todos. Algunos sí, otros no. También va a depender de qué
tiene como opción el que se retira. Claro. Porque Hickenlooper encontraba fácilmente la posibilidad de irse a ser candidato en Colorado y seguramente va a resultar electo. De hecho, yo pienso que hasta haber participado en la elección primaria le dio un perfil nacional que lo ayudó ahora en su Tengo aspiración la de percepción Colorado. de que algunos de esos 20 y pico candidatos Puede ser el caso de Beto que O'Rourke. estén buscando esa Una gran popularidad. pregunta que se hace mucha gente es si Beto O'Rourke puede en un momento determinado decidir, pues me voy a Texas a pelear nuevamente por esa senaduría que hay contra el senador Corbyn, el republicano, que es el que ejerce el cargo ahorita, porque ya dio una pelea muy bien, Ajustada. muy ajustada contra Ted Cruz. Y hoy precisamente leía un artículo en el que se demostraba que Texas es un estado que está radical y rápidamente cambiando. Está creciendo la inmigración que llega de fuera, pero también de los nacimientos de muchos de los latinos. Sí, No y- necesariamente eso beneficia a los demócratas, pero sí que es sangre distinta, sangre nueva, en un estado Y que eso puede se ser ha tomado como puede conservador. ser un incentivo para un hombre como Julián Castro, que puede en un momento determinado decir, ¿sabes qué? Me voy a dar la pelea en Texas y me la voy Sí, es a que dar sí que está agregando cambiando voto mucho el latino. Estado. O sea, Beto ya ganó el voto de los tejanos nacidos en Texas. O sea, que lo que de momento sostiene al Partido Republicano también incluye a muchos retirados de California y tal. O sea, eso... Y luego está que en la estrategia de salida habrán unos que harán el esfuerzo de llegar lo más lejos que puedan, porque puede ser un momento más estratégico negociar con algún candidato que esté adelante una vez que se hayan contado los votos en Iowa, en New Hampshire, en Carolina del Sur o quién sabe dónde. Por ejemplo, si llegas hasta los estados de Super Tuesday y la pelea está muy cerradita allí entre los que están adelante en las encuestas, de pronto algún candidato que puede aportar votos en Nevada o que puede aportar votos en Texas dice, este es mi momento de salir. No ahorita, mi momento de salir es en el momento en que puedo cerrar un acuerdo con Biden, cerrar un acuerdo con quien sea y abrir las posibilidades entrando en la plataforma unitaria de ese candidato que está adelante. Ya que hablamos, nos quedan 2 minutos, no hablamos de política, le han salido 3 contrincantes internos del Partido Republicano a Donald Trump, que busca la reelección. Él se lo mira con desdén y con distancia, pero la cuestión es que están ahí y que van a aspirar a dañarle un puñado de votos. Y en estas elecciones, especialmente en algunos estados, va de eso. Son el excongresista por Illinois, el exgobernador de Massachusetts y el exgobernador de Carolina del Sur. ¿Es esto un favor que le hacen a Trump para tener la posibilidad de hacer lo que más le gusta y mejor hace, que es exhibirse en debates y tener No, contrincantes? para nada. O sea, no creo que vaya a haber debates. Habrá primarias en bastantes estados, pero no todos. Lo que creo que muestra cierta vulnerabilidad en varias partes del partido. O sea, Bill Weld, que representa el lado, digamos, más moderado, el Partido Republicano. Sanford, que es un muy conservador fiscal y social también. O sea, hay gente que no se siente completamente cómodo. Y luego Walsh, creo que eso representa el ala, ¿Y esa digamos, más racista del Pero partido. ¿esa ¿no? vulnerabilidad Sí. se va a demostrar en una abstención en las elecciones generales o en un voto En prensa negativa tapándose más que la nada. nariz? En prensa negativa más que nada. Y yo creo que, muy brevemente, creo que muchos de ellos, los 3, han dicho que uno de los cuestionamientos fundamentales que le tienen al presidente Trump es en el tema ético. El tema de la Exacto. cláusula de emolumentos, el tema de la corrupción en que posiblemente está incurriendo su gobierno, temas que coinciden con algunos de los que en la Cámara de Representantes se manejan para el posible impeachment del presidente. La diferencia es que en vez de estarlo diciendo un demócrata, lo va a estar diciendo un republicano que tiene incidencia Por sobre eso, audiencias lo del importante partido. será la prensa, que apoye prensa. el mensaje demócrata, digamos. No tanto que le vayan a quitar la nominación o eso que sea. Pero... La opinión de los analistas que hoy nos han acompañado en este tiempo de debate aquí en Cuestión de Poder: Leopoldo Martínez, del Comité Nacional Demócrata, analista político, y Stan Beuger, que es economista, es experto del Instituto Estadounidense de Empresa, el American Enterprise Institute, y además profesor en la Universidad de Harvard. Gracias, señores, por haber estado con nosotros. Feliz noche. Placer, feliz noche. Vamos a la pausa, ya regresamos. Tiempo para la cultura en Cuestión de Poder, para terminar el programa con la recomendación que nos llega de la mano de Alexandra Colón Amil. Alexandra, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Hoy terminamos con música. Terminamos con música, con la música de Camilo VI, quien murió ayer a sus 72 años de edad, de ese gran cantante de baladas español. Y bueno, está América Latina y toda España de luto, o al menos eso dice Pedro Sánchez, el presidente del gobierno en España. Bueno, yo te diría que hay una generación que está profundamente de luto, pero hay generaciones jóvenes que han descubierto a Camilo VI desde el domingo hasta hoy. Y para los que no los han descubierto, vamos a recordarlo con ¿Por qué qué vale la mejor pena? que con su música. Tuvo una carrera musical de 50 años, lanzó más de 40 álbumes. Billboard lo nombra uno de los cantantes más icónicos de los 70 y 80 del pop latino.
canciones románticas, que es por lo que él se va a conocer, por esas baladas de amor, como Vivir así es morir de amor, Perdóname, o Donde estés con quien estés, se convirtieron en hit mundiales, no solo en España, pero alrededor del mundo. Escribió y produjo música para artistas como Miguel Bosé, que a mí me gusta muchísimo, y su último álbum se llama Camilo Sinfónico y hace una recopilación de sus éxitos. Este álbum salió en el 2018, pero allí también estos éxitos, algunos de ellos los canta con otros grandes cantantes. Entonces, incluye duetos con cantantes como Mónica Naranjo o Pastora Soler. Veamos Perdóname junto a Marta Sánchez. Perdóname, perdóname. Si hay algo que quiero, eres tú. El puente de los duetos, puentes generacionales de la música de Camilo VI, que enamoró a generaciones enteras y que con esos duetos que hoy nos recomienda Alexandra Colonaville también cautivaba a nuevas generaciones, que como decía, yo creo que hay muchos de estas generaciones más jóvenes que han descubierto este cantautor, este icono del pop latino, como lo dice la revista especializada, y que nos abandonó este pasado fin de semana. Gracias, Alexandra. A ti, Gustavo. Nosotros a las redes sociales. Y entre los mensajes muchos a las reacciones del informe de Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos, que ha vuelto a hablar de Venezuela y lo ha hecho de manera contundente. Muchos la han aplaudido, otras le echan en cara su manera tardía en el que está hablando del régimen venezolano, de la situación por la que pasa Venezuela debido a las políticas de Nicolás Maduro. Y entre ellos también hemos encontrado voces críticas como esta. Como Almagro ya no tiene ninguna credibilidad, ahora saldrá cada cierto tiempo Michelle Bachelet haciéndole el trabajo sucio al gobierno de Estados Unidos con informes sobre Venezuela. Su fuente es Cáritas, una ONG que parece más un partido político de oposición. Juan, con su mensaje, primero desacredita el trabajo que hace Cáritas. Pregúntele, seguramente usted no es un beneficiario de Cáritas, a todos los que sí se benefician de esa labor social encomiable. No habría que mezclarla en este tipo de polémicas. Y segundo, más vale tarde que nunca. ¿Qué le molesta de Bachelet? Que diga lo que realmente pasa, que lo diga tarde. Antes era Almagro y lo continúa haciendo. Ahora Bachelet se suma. Bien, ¿no le parece? Los países más peligrosos para las mujeres en 2018. Y en esa lista, Estados Unidos de 10º, junto a una serie de países que no son precisamente sociedades desarrolladas. Es para reflexionar sobre esa inseguridad por la que atraviesan las mujeres en Estados Unidos. Y un último tuit, el de Bernie Sanders, en plena campaña electoral, ya que hablamos de inversión militar y de armas. Miren la lista, también Estados Unidos está en ella. Los presupuestos militares más grandes del mundo. ¿Qué tal si tal vez dejamos de meter al mundo en armas y guerras y peleamos con un enemigo común, el cambio climático? La reflexión y la propuesta de Bernie Sanders. Pero no sé si ustedes se han dado cuenta, la suma de los 9 anteriores a Estados Unidos llega a un poquito más de la mitad de lo que solo Estados Unidos invierte en capacidad militar. También es un dato para sorprenderse y reflexionar, como lo hemos hecho nosotros con nuestros invitados, aprendiendo siempre, y esperamos que ustedes también lo hayan hecho. Así terminamos. Gracias por la generosidad de su tiempo. Volvemos mañana a la misma hora. Que tengan una feliz noche.